Y aquí, continuando con el programa, voy a darle la bienvenida a Jorge Mori Valenzuela, quien es director del Centro para el Análisis de Políticas Públicas en Educación Superior, CAPES, y también a Juan Carlos Contreras Velázquez, el psicoanalista. Bueno, bienvenidos a los dos, que tengan muy buenas tardes. Ya me relajé ya durante la pausa, pero creo que es válido, ¿verdad, Juan Carlos? Tal vez sentirse así por la coyuntura que estamos viviendo. Así parece, ¿no? Y dime, Carican, ¿cuál es el tema que nos convoca acá? Mira, este tema es justamente porque tiene que ver con todo lo que estamos atravesando. Primero fue el tema de la pandemia, que tuvimos que atravesar por este confinamiento, y los más afectados fueron los niños, porque creo que fueron los últimos también en salir de casita. Creo que primero salieron las mascotas para que tengan su espacio libre un par de horitas y luego regresaban a casa, ¿cierto? Y bueno, ya después de haber pasado por esa pandemia, vino la otra pandemia, que es nuestra coyuntura política, y que hace que también nosotros como padres, de repente por ahí, en algún momento también nos indignemos de ciertas noticias, de que ya no nos alcanzan las cosas. Y yo creo de que dinero para comprar las cosas y también tener a nuestros hijos en los colegios. Y yo creo de que lamentablemente todo este ambiente también termina perjudicando a nuestros hijos. Así parece, ¿no? Bien, en conversaciones que he tenido con otros colegas hay como 3 impactos, ¿no? En niños e infantes, ¿no? La hiperconectividad, o sea, el niño hiperconectado, que a razón del encierro ha estado pues obviamente haciendo 4 cosas a la vez, ¿no? WhatsApp, YouTube, claro, Instagram, y que ahora tiene que enfocarse a un tema específico, ¿no? O sea, temas de atención y concentración, déficit de atención, hiperactividad. Lo segundo es el tema del bullying, que ha sido un respiro para muchos no ir al colegio. Pero ahora ya regresaron y se encuentran con la sorpresa que normalmente van a tener que buscar algún tipo de estrategia, forma de cómo asumir o evaluar qué hacer. Y el tercero es el peso de la imagen, ¿no? No sé si te das cuenta que ahora, Jorge también debe saber, la gente está filmando, subiendo escenas de violencia juvenil. Sí, y que se viralizan, que es lo peor, ¿no? Y mira la cantidad de gente que ve. Entonces la pregunta es, qué gusto, qué placer, qué acto tan, ¿no?, soterrado existe en sujetos que adquieren un placer, el que lo sube y el que lo ve. Porque acá no solamente es la persona que lo sube, sino acuérdate que demanda y oferta. Claro. Entonces, la imagen que viene a ser el espectro contemporáneo de esta época se convierte ahora en un vehículo para incentivar y promover y exacerbar, creo yo, mayor violencia en las aulas y también en el espacio social donde nos desenvolvemos, creo yo. Claro, claro. Y Jorge, ¿cómo uno puede tomar ciertas, no sé, si ayudarnos de ciertas herramientas para poder ayudarnos, porque todo tiene que comenzar dentro de casa, además de los colegios, ¿no? Yo les estaba comentando de que estaba conversando con una amiga hace unos días nomás, y también lo comenté aquí en el programa, de un caso de bullying muy fuerte de una niña que ya no aguantó de que la compañerita le esté diciendo de cosas, y ella entró al baño con unas tijeras y quiso atentar contra su vida. Entonces, estamos hablando de niños de 12 años. ¿Cómo podemos, o a dónde se va? A veces los padres no saben dónde es que tienen que recurrir para estos temas, o por toda la información que a veces se encuentra en internet, uno trata de repente adquirir algunos consejos tal vez de cómo poder manejarlo. ¿Cómo se hace en este caso? Bueno, creo que lo primero es contextualizar la situación, ¿no? El Ministerio de Educación cuenta con una plataforma que se llama el CICB, que es una plataforma que justamente recoge mucha estadística y recoge denuncias sobre situación de violencia contra escolares. Y hasta el 2019 se daba un promedio de 13.000 denuncias al año, ¿no?, en todo el sistema educativo. Obviamente por la pandemia y por el encierro, estas tasas pasaron a ser de 13.000 a 740 el 2020, 780. Pero este año que ya ha vuelto, ya hasta abril nomás ya habían cerca de 800 denuncias en todo el sistema educativo de este tipo de casos, ¿no? Sí. Y siempre, digamos, desde el Estado y desde las políticas públicas se debe considerar un margen de subregistro, porque no es que todos los casos también se van a denunciar, Claro. ¿no? Entonces,
estamos definitivamente ante una situación, creo, que ya venimos arrastrando hace algunos años en el sistema educativo, pero hoy justamente se está observando y, como bien dice Juan Carlos, tiene unas características particulares, ¿no? Por otro lado, y yendo directamente a tu pregunta, en un estudio que hizo el 2020 en medio de la pandemia el Ministerio de Educación con UNICEF, el Ministerio de Salud con UNICEF, uno veía que cerca del 80% de los cuidadores, digamos, de los niños tenían un altísimo nivel de estrés también debido justamente a la pandemia. Y que eso se podía reflejar justamente en escenas de violencia contra los niños. Entonces, creo que tú has tocado un tema medular en esta situación, y es que la violencia que pueden expresar los niños o los adolescentes en los colegios también es expresión de una violencia que se haya podido generar dentro de sus propios hogares debido al estrés que las familias han vivido estos años 2020 y 2021, por razones económicas, ¿no? Por razones evidentemente emocionales, ¿no? Entonces, creo que para enfocarnos en un, digamos que en un niño que crezca en un ambiente saludable, que no reproduzca estos comportamientos violentos, también tenemos que pensar en cuál es su entorno familiar y cómo los cuidadores de estos niños no están repitiendo comportamientos violentos hacia ellos, ¿no? Y por otro lado, creo que también es importante mirar lo que está pasando en la educación superior, porque no solamente lo podemos ver en las escuelas, también estamos viéndolo en institutos y universidades. Sí. En realidad, por ejemplo, el consorcio de universidades, que reúne a un grupo bastante pequeño del sistema universitario, pero de universidades privadas, manifestaban pues que casi el 20% de los jóvenes que habían sido encuestados habían pasado por severas crisis de depresión, ¿no? Entonces, escenarios de depresión, escenarios de ansiedad, escenarios de desánimo en los estudiantes universitarios son también aspectos que hoy estamos viviendo y que vamos a tener que atender en los próximos años post pandemia, ¿no? ¿Y cómo se va a atender eso, Jorge? Porque has dicho cosas bastante importantes, ¿no? De cómo el alumno puede de repente volver a readaptarse a todo este sistema, pero también viene de los dos lados, viene también del lado de los profesores, porque yo sé ya varias amigas mías que me han llamado, que tienen a sus hijos en la secundaria, en la primaria, y los alumnos, a ver, han estado virtualmente haciendo las tareas, los exámenes, exposiciones, etcétera. Entonces regresan al colegio y hay algunos profesores que todavía quieren de que se escriba, ¿no? No, ahora vas a tener nota de cuaderno. Nota de cuaderno, pero si lo hemos venido haciendo virtualmente, lo podemos escribir de repente a través de una página, un Word, a través de la computadora, y el profesor no. O hay otros profesores de que cuando califican les ponen, ¿no? Ahora son con letras, pero en mi época era 00, ¿no? O ahora es la C o la D, ¿no? No pasas. Si sigues así, continuarás así. Entonces, también es una manera muy agresiva de parte de los profesores calificar de esa manera a los alumnos, sabiendo de que esta es una readaptación. En otros países, como en Europa, yo sé de que, o sea, hay mucha diferencia entre nuestra cultura y la cultura de ellos, pero yo creo de que hay algunas cosas que también se pueden tomar como ejemplo, y es de que muchos de los docentes, los mismos alumnos también han tenido que pasar por ciertas capacitaciones, o los primeros 3 meses, todo ha sido primero un análisis de la parte emocional, de la salud mental, cómo te sientes, cómo es volver a hablar con un profesor, cómo es tu exposición, por qué sientes esta ansiedad, hablarlo, comunicarlo, pero aquí vemos de que no está haciendo así. Creo que es una transición que hay que asumirlo con cierto criterio, ¿no? Por ejemplo, los chicos tienen que volver a reinsertarse en habilidades sociales, ¿no? Claro. Hablar, saludar, porque han estado encerrados en burbujas en sus casas.
Los profesores también, ¿no? O sea, a nivel del estrés de ordenar aula, ambientar aula y todo lo que es la cotidianidad de un docente que ahora vuelve con lo mismo después de 2 años y tanto. Entonces, claro, para ambas poblaciones es un trabajo de readaptación y que hay que tener tiempo y paciencia un poco. Y el Ministerio de Acompañar, yo desconozco un poco, Jorge es el especialista, ya nos contará. Pero a nivel psicológico pienso yo que hay como 4 elementos importantes, ¿no? El sistema del colegio que acompaña, ¿no? El docente que tiene la primera mirada, el tutor. O sea, hay un sistema que tiene que ser muy bien, como dice Jorge, pero con relación a la familia, pues, ¿no? Porque el profesor no viene a reemplazar al papá. Claro. Ni el docente hace funciones, ¿no?, que le corresponde a la familia. Y a veces la familia le pasa un poco la pelota, ¿no? Y te acordarás en mi época, yo ya estoy un poco viejo, ya tengo 48, no estás viejo. Que el profesor te venga a llamar, entonces decía, ¿qué has hecho? Ahora voy a hablar con el profesor. ¿Por qué tú? Te digo, se la habla contigo. O sea, se ha invertido, porque estamos en una época donde hay una crisis de autoridad en la familia y en las instituciones. Entonces, cuando decimos hay en una jerga es una capitulación de la función paterna, que quiere decir que ya no hay autoridad sólida. Si antes los chicos, digamos, los papás, digamos, uno le tenía miedo a los papás, ahora claro, cuando uno los papás tienen miedo a sus propios hijos. Tienes razón, cuando uno ha escuchado decir, yo soy tu padre y me debes respeto, eso lo estoy escuchando ahora, es normal hablarlo. Yo no sé, será por el tipo de crianza que también uno ha recibido, de que tú sabemos de que nuestros padres son la autoridad, y eso es lo que tú enseñas también a tus hijos, ¿verdad? Claro, mira, Maricarmen, es el traspaso, pues. Venimos de una familia autoritaria, ahora nosotros, los papás, entre comillas, postmodernos, somos permisivos. O algunos se quedan en otra época y son más radicales, por la manera de la modernidad, ¿no? Entonces están 2 polos. Entonces el papá le toca un poco, en una situación tan compleja, cuál es el lugar que conviene. Ya no se puede ser el padre tradicional, pero tampoco se puede ser el padre tan moderno y que todo quiere negociar, ¿no? Hay una línea bien delgadita compleja, ahí. ¿no? Y creo que están tocando un tema central, que es el tema de la familia. Porque creo que hay mucho que discutir en torno a la nueva realidad de la familia en el Perú, ¿no? Porque en realidad solo el 40%, según las cifras de INEGI, solamente el 40% de las familias está integrado por papá, mamá e hijos. La realidad ya es hoy de padres divorciados, mamás solteras, madres que crían solos a sus hijos. Así es. Entonces, si solamente el 40% de las familias tienen este núcleo que conocemos de papá, mamá, hijo, y que probablemente eso en generaciones pasadas esa cifra era mucho mayor, pero hoy tenemos una nueva realidad de la familia peruana, ¿no? Entonces creo que también es importante que se mire esa realidad para en función de eso ver cómo se puede acompañar de una mejor forma. Claro. Identificar también cuáles son esos factores de riesgo para los niños, porque probablemente niños que no tengan el acompañamiento de un adulto o que tengan, digamos, no tengan un debido cuidado, pueden ser mucho más propensos a escenarios de violencia que algunos que vengan, digamos, de hogares mucho más constituidos, ¿no? Sí, a mí me parece sumamente interesante de que toquemos justamente ese punto, porque es como que la raíz de todo y las consecuencias que podrían tener, ¿no? Vamos a hacer una breve pausa, les pido que me esperen unos minutitos y continuamos con este tema, porque vamos a tocar esta nueva realidad de la familia y cómo también los padres de familia en el colegio es que a dónde tienen que acudir, porque del caso que yo les he comentado de bullying, terminaron los padres decidiendo sacar a la niña que fue agredida y la niña, la buleadora, se quedó ahí en el colegio y el colegio no ha hecho nada, todo lo contrario, prefieren de que no se diga nada por no manchar la imagen del colegio, de la institución. Pero eso lo tocamos después de la pausa. También continuamos con Jorge Mori, director del Centro para el Análisis de Políticas Públicas en Educación Superior, CAPES, y también con Juan Carlos Contreras, psicoanalista. Y bueno, nos quedamos con algunas preguntas ahí en pausa, antes de la pausa, valga la redundancia. Y Jorge, tú justamente estabas hablando acerca de esta nueva realidad de las familias, ¿no? A veces no sé, creo yo, estos nuevos tiempos, este nuevo siglo en que
madres solteras como también padres solteros tienen que salir de casa tantas horas y muchas veces los hijos se tienen que quedar en casa solos, tratando de ellos autorregularse y ser lo suficientemente disciplinados también para cumplir con todas las tareas, ¿no? Sí, como te decía, creo que tocas un tema central, ¿no? Y es pensar la familia y cómo desde la familia se pueden plantear atenciones o soluciones a la nueva realidad, ¿no? Y creo que ahí es importantísimo mirar las estadísticas, ¿no? Como te señalaba, solamente el 40% hoy de las familias son papá, mamá, hijos, 15% es mamá e hijos solos, y el 3% es papá e hijos solo, ¿no? Entonces, tienes una nueva realidad con lo que cuando hablamos de familia, y por eso que también es importante a veces mirar estos fenómenos cruzando variables, ¿no? O sea, realmente dónde es que se están generando este tipo de problemas de violencia, qué tipo de niños. ¿Y dónde se ve eso? Por ejemplo, si estamos en el colegio o en la universidad, ¿estos centros cuentan con algún área? Porque yo sé de que a veces los psicólogos no se dan abasto y a veces los padres de familia queremos obtener como que una respuesta o que el caso se tome ya, pero muchas veces estás en lista de espera. Definitivamente tenemos un problema estructural y es que hay un déficit incluso de profesionales de la psicología en el Perú, ¿no? Incluso tienes ahí un problema que no hay suficiente para todos los colegios. Entonces ahí tal vez Juan Carlos tenga mejores cifras, pero entiendo que sí, hay un déficit, no hay suficientes psicólogos para poder atender la dimensión del problema educativo en el país, ¿no? Y Juan Carlos, algo que quieras añadir. Y psicólogos preparados, que también es el otro gran problema, ¿no? Que es diferente del famoso que se ha puesto de moda coach. Estos coaches, como viene de la palabra de entrenador, del que te ayuda, te va a poder asesorar en tu camino para lograr una meta, es muy distinto a un psicólogo. Así es. Mira, hablando de las familias, hay que haber dos escenarios, ¿no? Internamente hay una crisis de la identidad y de la función paterna. Lo que dice Jorge es también, a nivel sistémico, se habla de familias ensambladas. Los que se crían con el tío, con la abuela, o separados, que es típico. Entonces es un nuevo escenario intersubjetivo donde el niño tiene que aprender a adecuarse a la nueva familia y la nueva época. Y el padre igual. Entonces el lenguaje cotidiano es la incertidumbre y ver qué lugar calza mejor. Y lo interesante es que los papás que yo tengo son muy permisivos, al punto de pedirle permiso si pueden ir a visitar a su papá, al abuelito. ¿Quieres ir? Antes te decía, vamos. Ah, la típica, ¿no? ¿Quieres comer? ¿Qué cosa te gustaría comer hoy? Que claro, en algún momento uno quiere engreír, sí, pero no puede ser eso siempre. Sí. Una cosa es negociar y otra cosa es permitir y se den autoridad. Pero también, ojo, que también sean familias sumamente autoritarias en tiempos como ahora. Pero ahora viene la paradoja, mira, María Carmen, porque se exacerba mayor el autoritarismo porque está justificado la permisividad. O sea, yo soy duro contigo porque mira el amigo que la mamá no lo controla, mira el... O sea que tiene la vereda a favor para presionar más. Son los menos en porcentaje, pero existen. Entonces esos son los dos escenarios donde el chico tiene que ir a dónde va y con quién conviene negociar. Los hijos de padres separados, te imaginas, ¿no? Sí. ¿Con quién conviene aliarse? Claro, los hijos también, ¿no? Si yo sé de que mi papá siempre me va a decir que no a ciertos permisos, entonces me voy donde mi mamá. Mi mamá me va a decir que sí, entonces ahí son bastante hábiles los hijos y no, son astutos como para agarrar y decir, bueno, ya que se las arreglen ellos y a las finales uno de los dos va a tener que ceder. Freud decía que había una ganancia secundaria del síntoma. Inclusión significa el beneficio que yo obtengo mi dolor. Porque no dudo que la separación haya golpeado a los chicos, eso es cierto, ¿no? Sí, claro. No sean insensibles, pero tampoco hay que dudar que uno le saca cierto provecho. Tienes razón, ¿sabes por qué, Juan Carlos? Como yo les comentaba, yo tengo un niño de 12 años, pero no solamente él, sino que varios niños ahora cuando se encuentran o tienen el celular en la mano y entre ellos de repente a veces ya ni hablan, ¿no? Pero la típica, estoy aburrido.
Estoy aburrido. Entonces ya la primera, la segunda, la tercera la puedes hacer. Ay, pero me encuentro muy aburrido cuando uno ya les quita el celular, ¿no? Ay, qué bueno. Yo le decía a mi hijo que qué bueno, qué divertido que estés aburrido porque eso te va a ayudar a crear, a jugar con tu imaginación, porque cuando yo era niña, ahí viene el discurso de la mamá, ¿no? Cuando yo era niña, yo no tenía nada de eso y nosotros nos teníamos que ingeniar a qué jugar. O sea, a veces teníamos, bueno, los muñecos teníamos que prácticamente sacarles la patita, la colita, el pluto de plástico y jugar al mercado y vendíamos la patita, que no, que el cuarto de pollo y que no sé qué. Pero eran cosas, eran ya la imaginación de nosotros como niños para el juego. Pero ahora ya no es así. Claro, pues, mire, la creatividad es hija de la necesidad y de la carencia, no de la abundancia. Y esta es una sociedad donde se le da mucho a los niños. Se les facilita, ¿no? Tú tienes que esperar Navidad, igual que Jorge, ¿no? Para el regalo. Ahora... Claro, era una vez al año los regalos. Esperas el fin de mes que te compren el super celular. Es cierto. ¿No? El tiempo de espera y la tolerancia se ha reducido porque hemos equivocado un poco las normas o la flexibilidad de cómo adecuarlas tampoco, ¿no? Es verdad, son tiempos complejos. Sí, son complejos. ¿Y cómo podemos trabajar eso? ¿Siempre con la ayuda de un profesional? O sea, ¿sí hay salvación? Sí, por supuesto que sí. Sí la hay. Por eso existimos. La idea tal vez, y este es un tema, a ver, controversial, ¿no? La palabra estrés es un cajón desastre. Ahí entra todo. Cuando dices, estoy estresado, no, a ver, dime, ¿en qué consiste tu estrés? La chica que no te hace caso en secundaria, el curso que no entiendes, el profesor que te acosa, te molesta, te toma de punto, que no te sientas integrado, que no hay que ser tu amigo. Entonces hay que tener cuidado que cuando los hijos cuentan, hay que ser descriptivos con lo que les pasa. O sea, no hay que creerle sus adjetivos. Okay. Estoy triste, estoy bajoneado, estoy depre. ¿Pero en qué consiste? ¿No? Estás deprimido, ya uno le pasa la receta. No, vamos. Habla, escribe. Ponle nombre a esas emociones, ¿no? Bautiza tu sentimiento. Ya. Eso es saludable, eso no es catarsis, ¿eh? Eso es darle, circunscribir una emoción, una palabra para que tenga manejo. No es simplemente soltar cosas para desahogarse. Lo segundo es que el sujeto adquiere conocimiento de causa. O sea, lo que yo no voy no por depre, sino porque no me siento adaptado o integrado con mis pares. Conciencia de problema. Tercero, responsable del problema. ¿Y de quién depende que te adaptes? ¿De ellos que te van a tocar la puerta, que te van a dar la bienvenida? ¿O tú tienes que mejorar un poco tu carácter, no sé, alguna cosa interesante tendrás que hacer para ganarte un poco la aprobación? Porque la tercera es bien fácil, es tirar la pelota diciendo, bueno, ellos son los que no me quieren. Claro. O soy yo quien no me esfuerzo en encontrar una manera de cómo adecuarme o ser aceptado, sin ceder a mi propia autonomía o mi propia identidad como sujeto, ¿no? Sumamente interesante e importante, ¿no? Describir, poner nombre a esas emociones, a esos sentimientos, porque, como tú dices, ¿no? Todo es estrés y ya todo está metido en una bolsa. Ay, pero me siento deprimido. ¿Es depresión o es tristeza? Porque hay una gran diferencia. Entonces, dejar que ellos también hablen y ellos se expresen, porque, bueno, pues a veces somos, y yo me tengo que meter en el saco ahora, que somos algunos padres que queremos darles ya las respuestas, ¿no? Como, no en son de que no digan nada, sino de ayudarlos, pero creo que ayudamos más callándonos la boquita para que ellos se puedan expresar. Es lo que sucede con las damas. Cuando una dama te cuenta algo, no quiere un consejo, ni que lo orientes, quiere que le escuches. Y por buen tiempo, ¿no? Después, al final, le das tu punto de vista. Y eso que es lo mínimo que espera recibir. Creo que esa lógica también se da con los niños o con los adolescentes, que son tan difíciles que hablen con uno. Es verdad, ¿no? Sí. Mucha gente escucha, ay, doctor, ¿cómo va? Eso que se va a sentar a hablar conmigo, eso en su consultorio, en su fantasía. El adolescente busca el diálogo cuando comienza a preguntarte sobre algo. Él no te dice, papá, siéntate que vamos a hablar de la vida. Eso no va a pasar. Estás trabajando ahora de tarde. Mamá, ¿quién es el señor que te llama? Entonces, ese es un signo diciendo, él quiere hablar contigo. Claro. Lo que dice mamá es Juan, ya, punto. No entiende que el código es diferente. Entiendo. Y hay un desencuentro en el espacio socializador que se podía dar. Y a eso le tenemos que prestar muchísima atención y estar atentos y alertas a esas señales, ¿no? Ellos, claro, pues no van a venir a decir, ay, quiero conversar contigo ahora, sino tienen otras maneras de decir, quiero tu atención, vamos a hablar.
Y creo que un punto importante es que nosotros como padres, digamos, yo también soy padre de un niño de 12 años, nosotros hemos vivido una transición, ¿no? En cambio ellos son nativos digitales. Claro. Y eso puede ser algo bueno, pero también puede ser una trampa para nosotros, porque a veces vamos a tratar de repetir, a mí me han criado así, pero ese mundo ya no existe, para ellos, ¿no? Entonces, creo que también como padres es bien importante también que hayan como espacios o de comunidad de padres para poner estas dudas también sobre la mesa, ¿no? Yo también conozco colegios donde se promueve mucho el encuentro entre los padres para poder absolver estas ansiedades, porque uno, a veces los niños nos plantean retos, pero que uno dice, pero a mí no me criaron así, ¿no? Entonces yo no viví de esa forma las cosas, ¿no? Entonces, claro, para las generaciones pasadas era más o menos repetición, pero en nuestro caso no podemos repetir porque somos parte de una generación que ha vivido un cambio cultural, tecnológico muy fuerte, claro, ¿no? Entonces, claro que sí. Creo que por ahí también hay que estar mirando la situación de la paternidad. Ahora, Jorge, regresando al tema del bullying en estos colegios o universidades, ya sean privadas o del Estado, ¿qué es lo que uno puede hacer como padre de familia, no? Porque, como te digo, a veces los colegios están tratando de que no se diga, de que no se hable mucho. A veces el padre de familia no quiere hacer nada por un temor a que de repente el profesor vaya a tomar represalias o el mismo colegio también. ¿A dónde va uno? ¿Qué sanciones pueden recibir los colegios o universidades en casos de bullying? Bueno, en el caso de los colegios existe ya un sistema que es el CICB, ¿no? Que el Ministerio de Educación y eso obviamente las UGELes tienen que hacer todo un acompañamiento. O sea, un padre de familia cuyo hijo está siendo víctima de algún proceso de violencia o de bullying, tiene todo el derecho, digamos, y eso ya lo señala toda la normativa, de que el colegio atienda el caso, ¿no? Y en caso el colegio no, digamos, cumpla con la normativa, es sujeto de sanciones por parte de la UGEL correspondiente, ¿no? Entonces, obviamente, como tú bien lo señalas, muchas veces se está cruzando con todo este tema de la imagen del colegio, ¿no? Entonces, pero el padre de familia sí tiene una protección, digamos, desde el Estado y a través de la UGEL, donde se pueden plantear. La plataforma del CICB es una plataforma desde donde los niños o los padres de familia pueden reportar casos de violencia y que la UGEL tiene que hacerle seguimiento para ver cómo se resolvió. En el caso de las universidades, bueno, evidentemente ahí son otro tipo de situaciones de violencia, más vinculado a temas de acoso, ¿no? de violencia. Y a partir de la ley universitaria que se dio el 2014, por ejemplo, hoy ya se sanciona el acoso que puede recibir un estudiante por parte de otro estudiante o de un docente. Justamente hace poco salió la noticia que en una universidad pública San Marcos han retirado a un docente justamente por estar en estas situaciones de acoso. Entonces, la normativa en los últimos años ha avanzado para sancionar y proteger al estudiante. Evidentemente siempre va a haber una situación de desborde y a veces el Estado no va a estar, digamos, en la capacidad de atender todos los casos, pero creo que hoy los padres de familia sí tienen cómo poder reaccionar frente a casos de este tipo, ¿no? ¿Ustedes creen, y la preguntaba a ti, Juan Carlos, que por el hecho de que a veces no se vean resultados, ¿no? De que de repente el colegio no responda como tal o tome el caso al instante y le tome la debida importancia, como el ejemplo que les di de esta niña que tuvo que ser retirada del colegio porque el colegio no estaba haciendo nada? O sea, se tomó el tiempo, pero no estaban haciendo nada. Entonces los padres retiraron a la niña y la niña buleadora continúa todavía en ese colegio. Tengo el nombre, pero no puedo decirlo. Entonces, no puedo decirlo obviamente porque yo sé de que no es solamente ese colegio, sino es de que suceden en varios colegios, no solamente aquí de Lima, sino en todo el país. ¿Cómo es que uno tendría que reaccionar ante esto? Porque como padre uno, Juan Carlos, como familiar, a veces como que el mejor amigo, como creo que fue un caso, no sé si en Piura o en una de estas, no, ha sido aquí en Lima, un chico que también sufría de bullying en el colegio, lo llamó a su tío y el tío esperó al agresor
a la salida y el tío fue quien cometió este acto de violencia, ¿no? Contra el buleador. Creo que la familia tiene que ser más criteriosa que en otras épocas. ¿Criteriosa qué quiere decir? Separar. Esto que sucede con mi hijo, ya. ¿Cuál es el peso que tiene el colegio? El sistema, el docente, el monitor, el tutor. Correcto. ¿Y cuál es la parte que me toca a mí? Yo como papá, en que también no estoy tan adecuado, tan asertivo. Porque lo que sucede es que hay un sesgo, pues, emocional. Cuando pasa algo con tu hijo, tú no vas a enfocar en qué te equivocas tú. Tú vas a enfocar en qué se equivoca el sistema y como el sistema se equivoca, por supuesto que tienes la coartada perfecta de un punto ciego. En terapia eso hablamos mucho, ¿no? Sí, por supuesto que el colegio tiene una responsabilidad que no voy a cuestionar. Pero el tema es cuál es la suya también. Pues no hay un clima de confianza para que él le vaya a contar. O porque usted agrede al agresor. Eso no ayuda, al contrario. Entonces, ahí el tema de salud mental también va por el lado de papás. Hay una frase que me gusta decirlo, el buen papá es el papá que sabe dónde no lo es. Mira, no es el que sabe un montón, el que tiene habilidades o destrezas, y los hay, muy buenos, envidiables, ¿no? Juegan con sus hijos, se dan tiempo. Existen sus papás. ¿Existen? Pocos, pero hay. Pero lo que abunda es el papá. Da esperanza. ¿No? Sí, parece da esperanza. Que no se encontró muchos así. No, yo soy madre soltera. Me imagino, hay de todo este mundo. Y los papás que son muy conscientes donde no lo son. Te explico para que me entiendas. Un papá que es consciente que no le gusta jugar con su hijo. Lo entiende y lo sabe. No puede forzarse a hacer lo que no quiere, pero encontrará una manera distinta de conectarse con ese niño. Claro. Este señor lo lleva a su trabajo a su hijo. ¿Por qué tenía que ser todo bajo los estándares del buen padre? Como esto de la felicidad que todo el mundo busca, que está tan de moda. O sea, los caminos siempre son muy personales. Por eso la terapia ayuda, porque la gente entiende que la manera en cómo debo llegar a ese hijo tiene que ser una forma totalmente original, singular e inclusive contrario al sistema. Tiempo de calidad, minuto de calidad o presencia de calidad. Mira. Pero la calidad a veces se confunde con este intermitente. Están, luego no están, luego desaparecen, luego regresan. Eso tampoco no le hace bien a los niños. Claro, no es una cuestión de tiempo. Ahora, ni siquiera tampoco es una cuestión de decir, oye, hago cosas bonitas con mi hijo. Mira lo que te voy a decir. Es cuestión que el niño o el adolescente perciba que el padre disfruta lo que está haciendo con él. No el cumplimiento de algo, de la promesa que ahora está muy metida en la cabeza en los libros de autoayuda. Tienes que hacer. El padre bueno escucha, el padre bueno hace esto, pero el padre tiene que sentirlo, tiene que formar parte de su corazón cuando lo hace. Eso es una coherencia emocional. Que no se sienta obligado a... Y mucha gente hace, bueno, ahora tengo que hablar contigo porque el libro lo dice y porque está bien y el resultado es positivo. Pero en el fondo no le da la gana, no siente la disposición. Algo pasa con ese papá. Y por ejemplo, ahora que estábamos tocando este ejemplo del tío que esperó a la salida al buleador y lo golpeó, del otro lado, el sobrino ya se siente con eso de que ya mi tío me defendió, ya no me va a pasar nada más. Porque a ese punto llegan los niños que de repente que los padres o los tíos o algún familiar salen en defensa de ellos, ¿no? Es complejo. Pero también es bien difícil que un niño llegue a esa conclusión, porque, a ver, lo que ahora llamamos bullying, yo he estudiado en un colegio de hombres con 200 en mi promoción y en verdad la situación era muy difícil, ¿no? Entonces lo que ahora llamamos bullying no es algo nuevo, solo que ahora le llamamos bullying. Claro. Antes le llamamos apanado, ¿no? Entonces, o sea, y lo que uno ve es que muchas veces los niños o los adolescentes traen de sus casas esas herramientas emocionales para poder o no resistir un ataque o una violencia o un ataque colectivo, ¿no? Que pueda darse. Entonces, creo que lo que vimos con ese tío que va y le pega, aparte de obviamente tener un tema penal, porque no le pueden agredir a un menor de edad, creo que habla mucho de cuáles son las herramientas emocionales que en ese hogar le están dando a ese niño para que pueda valerse por sí mismo,
¿no? Porque es irreal pensar que el tío va a estar en todas las situaciones donde ese niño puede ser víctima, ¿no? Entonces, creo que eso también es bien importante de considerar, ¿no? Por supuesto. Bueno, yo les quiero agradecer a los dos por haber estado con nosotros aquí en el programa. Esto es como que se dice, todavía es el comienzo de algo, o tocar este tema, sabemos de que no solamente queda aquí, esto es concientizar a la gente, hablar mucho más acerca del tema de la familia, como bien lo decía Juan Carlos. Yo no sé si ya para terminar te gustaría acotar, añadir algo. Sí, dos cosas muy concretas, ¿no? Que el padre tiene que ser más consciente de dónde no lo es, no tanto en qué tendría que hacer. Y los hijos que tanto se quejan también, da la posibilidad de generar los canales que ya hay. Que el padre también se acerque y también debe también poner de su parte. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Jorge. Creo que es importante revalorar el rol de la familia en todo este proceso, entender que no hay un solo tipo de familia, y eso también nos ayuda a que se vayan eliminando muchas ideas equivocadas sobre este fenómeno, ¿no? Y obviamente también exigirle a las instituciones y al Estado que cumplan también con sus obligaciones, ¿no? En todos estos procesos de violencia que se viven en las escuelas y la educación superior. Entendido. Por lo pronto, hay lugares, hay instituciones donde uno puede ir y puede hacer denuncias de estas agresiones, esos casos de bullying. Así es. ¿Verdad? Bueno, muchísimas gracias a los dos, muy amables por haber estado con nosotros, y nos vamos así de rapidito a conocer más de nuestro Perú Profundo.